Bienvenidos a este video expositivo sobre el capítulo 8 del libro de Scott Forger de Ingeniería de las Reacciones Químicas, en donde trataremos sobre el diseño de los reactores no isotérmicos en estado estacionario. Mi nombre es Carolina Borrás y vamos a empezar. Espero que les guste. La conversión de equilibrio. La conversión más alta que puede alcanzar una reacción reversible se conoce como conversión de equilibrio, que en el caso de las reacciones endotérmicas, cuando aumenta la temperatura, también incrementa la conversión de equilibrio. Sin embargo, en las reacciones exotérmicas, cuando aumenta la temperatura, disminuye la conversión de equilibrio. Sabiendo esto, presentamos la ecuación necesaria para determinar la conversión de equilibrio en reacciones reversibles. Ahora miraremos cuando interviene la temperatura diabática en estas reacciones. Estas dos figuras son la representación gráfica típica de las curvas de conversión de equilibrio en función de la temperatura para las reacciones reversibles exotérmicas. ¿Qué pasa si queremos determinar cuál es la conversión más alta que puede alcanzar una reacción exotérmica efectuada diabáticamente? Para esto tenemos que conocer el intercepto de las curvas, conversión de equilibrio en función de la temperatura, así como también la relación que hay de conversión-temperatura obtenidos en el balance de energía previamente hecho. Bueno, si nos fijamos en las siguientes figuras, podemos ver que teóricamente se cumplen todos estos principios, ya que vemos que en la gráfica, cuando aumenta la temperatura, hay una disminución de la conversión de equilibrio en las reacciones exotérmicas. Así, en la siguiente gráfica podemos notar la conversión adiabática de equilibrio en las reacciones exotérmicas, donde si nos fijamos y movemos la temperatura de entrada, la inicial, es decir, la aumentamos a una nueva, la línea del balance de energía se mueve hacia la derecha, quedando paralela a la línea original. Esto es lo que nos muestra la línea punteada. Bueno, y aquí por igual también vemos que aplica que cuando se aumenta la temperatura, disminuye la conversión adiabática de equilibrio de la reacción exotérmica. Puede alcanzar un nivel más alto de conversión para una serie de operaciones adiabáticas si se utilizan entre ellos conexiones de reactores colocados en serie para un proceso, por ejemplo, como es el enfriamiento por etapas, que se da para las reacciones exotérmicas reversibles. Este proceso, como lo enseñamos aquí, consta de varios reactores en serie, donde se les suministra diferentes temperaturas para lograr el proceso de enfriamiento por etapas. Su gráfica es esta, donde se demuestra la curva de conversión en equilibrio y en función de la temperatura para un proceso de enfriamiento por etapas, donde vemos que el CISA es debido a las etapas que se producen. Bueno, ahora pasando a las reacciones endotérmicas, un ejemplo que nos demuestra la necesidad de la transferencia de calor entre etapas para reactores en serie es la elevación del índice de octano de una gasolina. Mientras más compacta es la molécula de hidrocarburos para un número dado de átomos de carbono, mientras más alto será el índice de octano. Por eso se recomienda que aquellos hidrocarburos de cadena lineal se conviertan a isómeros ramificados, naftenos y aromáticos. Esta sucesión de reacciones se ve así, que pasa de cadena lineal a naftenos y a aromáticos. El primer paso de esta reacción es lento en comparación con el segundo, y ambos procesos son endotérmicos. La temperatura a la que se realiza este tipo de proceso es muy angosto, ya que va por encima de 530 Celsius, se producen reacciones secundarias indeseables en el proceso, y por debajo de 430 Celsius no se lleva a cabo la reacción, es decir, esta temperatura no hace que se efectúen los compuestos y reaccionen. Una mezcla típica de este tipo de proceso consta de un 75% de hidrocarburos de cadena lineal, un 15% de nafteno y un 10% de aromáticos. Este es el proceso actual para la fabricación de gasolina, en donde mediante calentamiento entre etapas para una serie de reactores en lecho móvil. Si nos fijamos, todos los reactores no tienen el mismo tamaño, ya que estos usualmente van de 10 a 20 metros de altura y de 1 a 5 metros de diámetro. También la velocidad de alimentación de este proceso es de 200 metros cúbicos entre hora, a una presión de 2 atmósferas, ya que lo que se hace es que se extrae el hidrógeno de la corriente de producto y se recicla. Si nos fijamos, esto es una reacción endotérmica de calentamiento entre etapas, lo cual nos indica que mientras aumenta la temperatura, también aumenta la
la conversión de equilibrio. Y esto es lo que mostramos en esta gráfica, que es la curva de conversión de equilibrio, que muestra la trayectoria típica entre conversión y temperatura de una sucesión de reactores. Temperatura de alimentación óptima. Consideraremos que tenemos un reactor adiabático con un tamaño y peso de catalizador fijo e investigaremos qué sucede si se le varía su temperatura, sabiendo que es una reacción reversible y exotérmica y que a un extremo de la temperatura tendrá una temperatura muy alta, lo que provocará que la velocidad de reacción específica sea muy elevada, haciendo que la reacción se lleve a cabo muy rápido. Y esto a su vez provoca que la conversión de equilibrio sea cercana a cero. Por lo tanto, no se estará produciendo productos. Bueno, sabiendo esto, miraremos qué fórmula se utilizaría para conseguir algunas relaciones de la temperatura y la conversión a un nivel de balance de energía. Tenemos que la fórmula nos indica que es temperatura igual a la temperatura inicial menos la variación de la entalpía de la reacción entre la suma de las capacidades caloríficas por la conversión del reactor. A causa de la elevada temperatura, en la entrada del reactor la velocidad es muy alta, produciendo que el equilibrio se lleve a cabo casi en su totalidad al inicio del reactor. También, como la conversión y la temperatura van aumentando muy rápido en una distancia muy corta, se utiliza una pequeña cantidad de catalizador solamente. En este incremento tan marcado se conoce como punto o temperatura donde la reacción se enciende. Operaciones no adiabáticas en los reactores. Un ejemplo de esto es la fabricación de ácido sulfúrico, en donde el primer paso es quemar el azufre, es decir, azufre más oxígeno, y no da dióxido de azufre. Este dióxido de azufre se quema y no da trióxido de azufre. Esto se hace mediante un catalizador que en la actualidad el más usado es el pentóxido de vanadio. Se ha usado anteriormente platino, pero ¿qué pasa? Que mediante el método de contacto se obtiene el dióxido de azufre por piritas y esta envenena y no se elimina fácil y logra perjudicar el platino. Por eso se utiliza pentóxido de vanadio. Y también fue el catalizador estudiado por Elmont, cuyo trabajo Donovan hizo un eco amplio sobre la descripción de la cinética de la oxidación del dióxido de azufre. Sabiendo eso, utilizaremos el método de Elmont, en donde se utiliza el pentóxido de vanadio sobre un soporte de piedra pómez. La granalla cilíndrica tenía un diámetro de 8 milímetros, con una longitud de 8 milímetros. La densidad volumétrica era de 33.8 libras entre pie cúbico y la temperatura iba de entre 818 y 1029 Fahrenheit. La ley de la velocidad para esta reacción de oxidación del dióxido de azufre sobre este catalizador en específico es la siguiente, en donde la velocidad de desaparición del dióxido de azufre es igual a la velocidad de la reacción específica por la raíz cuadrada de la presión del dióxido de azufre entre la presión del trióxido de azufre. Todo eso multiplicado por la presión del dióxido de azufre menos la presión del trióxido de azufre entre la constante en términos de la presión parcial por la presión del dióxido de azufre. Todo esto elevado al cuadrado. Bueno, hasta aquí mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Nicole Moya y estaré hablando sobre los reactores no isotérmicos en estado estacionario. En este capítulo estábamos tomando el punto 8.5 que habla sobre la operación no adiabática de reactores y tomamos como ejemplo lo que sería la oxidación del dióxido de azufre, en donde en la figura 8.14 de nuestro libro se muestra lo que es un diagrama de flujo de un proceso de fabricación de ácido sulfúrico, en donde lo que ocurre en este proceso es que en la primera etapa, el primer paso es quemar el azufre en un horno para luego formar dióxido de azufre, y a partir del dióxido de azufre se convierte en trióxido de azufre empleando lo que sería un catalizador. En los procesos de fabricación de ácido sulfúrico se emplean diferentes tipos de reactores. Tal vez el tipo más común tengan que ver con los reactores que están divididos en secciones adiabáticas con enfriamiento. Entonces, en la figura 8.15 de nuestro libro, donde habla sobre lo que es un convertidor de dióxido de azufre con enfriamiento interno, entre capas de catalizador,
En este tipo de procesos se saca el gas del convertidor para luego enfriarlo entre etapas, utilizando la mezcla de reacción caliente del convertidor para luego precalentar el agua de alimentación de la caldera, producir vapor de agua, supercalentar el vapor de agua y luego recalentarlo el gas frío. Todo con aumentar la eficiencia energética del proceso. Con otro tipo de reactores se tienen tubos de enfriamiento, que es lo que vemos en nuestra figura 8.16, que es un convertidor de dióxido de azufre con el catalizador enfriado por la mezcla de reacciones de entradas. Aquí lo que se hace es que el gas de entrada pasa y se enfría en la mezcla de la reacción. Un dato curioso es que una planta de ácido sulfúrico típica construida alrededor de los años 60, lo que producía en alrededor de 1.000 a 2.400 toneladas de ácido al día. Entonces, utilizando las cifras de Cansten y Hemingson, una planta de 1.000 toneladas diarias de ácido sulfúrico podría tener lo que es una alimentación al convertidor de CO2 de 7.900 libras por hora, consistente en un 11% de lo que sería CO2, un 10% de lo que sería O2 y un 79% de inertes. En las cantidades de catalizadores, Harrer nos indica que la velocidad de flujo volumétrico en un convertidor de SO2 adiabático tiene medidas de temperatura y presiones normales. Suele tener un valor de entre unos 75 y 100 pies cúbicos sobre minuto por pies cuadrados de área del convertidor. Harrer también indica que los lechos del catalizador en el convertidor podrían tener una profundidad alrededor de algunos 20 a 50 pulgadas. Entonces, en el ejemplo 8.10 de nuestro libro, el mismo nos da un procedimiento general de pasos para poder resolver este tipo de ejemplos, en donde el primer paso sería aplicar la ecuación de diseño, luego aplicaríamos el balance de energía. Continuando usando la reacción de Ergun, planteamos los valores de propiedades y finalmente hacemos una integración numérica. En la figura 8.10 observamos lo que vendría siendo la utilización de un programa llamado Polymath que utiliza el libro para poder graficar los resultados de lo que sería la oxidación del SO2. Analizando los resultados obtenidos en dichas gráficas, podemos observar lo que son los perfiles de conversión, temperatura y conversión de equilibrio dentro de lo que sería el reactor, en donde en la parte A tenemos la temperatura en la entrada de 1200 Rankine y en la parte B tenemos la temperatura en la entrada de 1400 Rankine. Respectivamente, solo se logra una conversión de un 68.5% con una conversión de un 0.99% en nuestro acceso A, mientras que en nuestro acceso B, donde la temperatura es de 1400 Rankine, la mayor parte de la reacción ocurre entre los primeros 6 pies y la conversión es de algunos 0.81. Solo se alcanzaría un 0.06 de conversión en los 14 pies restantes, como se muestra en la figura. La causa de esta conversión tan baja en los 14 pies se debe a las bajas constantes en la temperatura del reactor. Más allá de los 6 pies, la temperatura es demasiado baja para que la reacción proceda a una velocidad apreciable. Esto implicaría que el reactor se enfría demasiado. Esta situación desfavorable indica que la temperatura del refrigerante es demasiado baja para la obtención de un máximo de la conversión. Así pues, ni siquiera en ebullición a una temperatura de operación más alta posible sería para un refrigerante adecuado. Tal vez un gas tendría un mejor desempeño como refrigerante en este sistema de reacción.
al final de este capítulo quedan dos incógnitas, las cuales serían que para un sistema con temperatura de refrigerante constante, y otro sería que se utilice un gas de entrada como refrigerante. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Batista y siguiendo con la idea de mi compañera, voy a seguir con el término de calor eliminado, o en nuestro libro llamado como RT. Voy a recomendarles que estén viendo su libro para que puedan guiarse con el desarrollo o lo que es la extensión de cada una de las ecuaciones vistas. Podemos decir, por ejemplo, que en la ecuación 8.69 vemos que RT, que es calor eliminado, aumenta linealmente con la temperatura, con pendiente Cp, esto es 1 más K. A medida que se incrementa la temperatura en la entrada, la línea se desplaza a la derecha manteniendo la misma pendiente como se aprecia en la figura 8.18. Si incrementamos K, sea reproduciendo la velocidad de flujo molar o aumentando el área de intercambio de calor, la pendiente aumentará y la ordenada de origen se desplazará hacia la izquierda, como se muestra en la figura 8.19. Esto es para condiciones de TA menor a T inicial. Ahí podemos ver, como decía en la figura 8.18, la variación de la línea de eliminación de calor con la temperatura de entrada. Cada una, ahí se representa la curva de calor eliminado, que habíamos mencionado anteriormente como RT. Cada una de estas líneas, que son como pendientes, están cruzadas perpendicularmente por el incremento de la temperatura. Podemos ver también en la figura 8.19 cómo se visualiza en las líneas, en esas líneas que son como pendientes hacia arriba, K igual a infinito y K igual a 0, el incremento de K. Eso es una relación entre RT y la temperatura inicial o total. Esta figura 8.19 nos muestra la variación de la línea de eliminación de calor con K. Pasando a lo que es calor de generación, o GT, según su símbolo en nuestro libro, el término de calor generado en la ecuación 8.68 se puede escribir en términos de la conversión. Esto es para obtener una curva de calor generado en función de la temperatura. Deberemos despejar X en función de T, utilizando el balance de moles, la ley de velocidad y la estequiometría del CSTR. En la ecuación 8.71 se está sustituyendo X en la ecuación 8.70. Y por último, en la 8.72 se está sustituyendo K en términos de la ecuación de Arrhenius. Hay que tomar nota de que es posible deducir ecuaciones análogas en la ecuación 8.71 para GT, para órdenes de reacción y para reacciones reversibles, con solo resolver el balance de moles de un CSTR para X. En la ecuación 8.73 podemos ver cómo se transforma esa reacción de segundo orden anterior con el calor generado anteriormente a temperaturas muy bajas. Luego podemos despreciar el segundo término del denominador en la ecuación 8.72. Luego podemos pasar más abajo en la figura 8.20, donde se muestra GT en función de T para dos energías de activación, representado por GA, distintas. Si reducimos la velocidad de flujo, aumentamos el volumen del reactor, de modo que T aumente. El término de calor cambiará, como se muestra en la figura 8.21. Ahí la primera curva es EA baja, es decir, energías de activación baja, y la segunda curva, la energía de activación alta. En general, esta figura lo que nos muestra es una curva de generación de calor. Vamos a pasar
a ver más sobre lo que es la curva de ignición-extinción. Los puntos de intersección RT y GT nos dan la temperatura a la que el reactor puede operar en estado estacionario. Supongamos que iniciamos la alimentación de nuestro reactor a una temperatura relativamente baja. Si construimos en esta gráfica nuestras curvas GT y RT, podemos ilustrar en estas curvas respectivamente GT y RT. Vemos que solo hay un punto de intersección, 1. A partir de este punto podemos encontrar la temperatura de estado estacionario en el reactor T, siguiendo la línea vertical en esta gráfica hasta el eje T y leyendo continuamente ya lo que sería la temperatura. Como decía, eso es viendo la figura 8.22. Si ahora incrementamos la temperatura a T02, la curva GT no cambiará, pero la RT sí se... Y voy a darle continuidad a lo que decía mi compañera sobre el tema diseño de reactores no isotérmicos en estado estacionario. En esta ocasión les vengo a hablar de múltiples reacciones químicas no isotérmicas, dentro de las cuales están dos tipos de reactores muy importantes. El primero, reactor de flujo pistón. Este reactor es mejor conocido como reactor flujo pistón o reactor PFR. Se usa para modelar las transformaciones químicas en compuestos que se transportan en sistemas que parecen tuberías. En esta sección presentaremos el balance de energía para reacciones múltiples que se efectúan en paralelo y o en serie. El balance de energías que se efectuó para una sola reacción que se efectuará en PFR está dado por la ecuación 8.60, que es la que tenemos aquí. 8.60. Está dado por la ecuación 8.60, que se encuentra en nuestro libro Elementos de Ingeniería de las Reacciones, del autor Fogler. Cuando se está efectuando múltiples reacciones y que hay m especies, es fácil demostrar que la ecuación se puede generar a la que tenemos aquí, que es la 8.87. Bien, entonces ahora démosle paso al reactor CSTR. Este reactor está mejor conocido como el reactor de tanque agitado continuo. Un reactor CSTR refiere a menudo a un modelo utilizado para estimar las variables de operación. Este tipo de reactores es más aplicable en procesos de tratamiento de aguas residuales. Y en este caso, para un reactor CSTR, se recuerda que FAOX es igual a RAB. Bien, quizás se preguntarán el hecho de esta creatividad hermosa. Claro, es que el ingeniero innova, el ingeniero crea. Entonces, si falta un recurso, uno va a otro. Más bien. Y por tanto, continuando con lo que decía, que para un reactor CSTR se recuerda que FAOX es igual a RAB. Por lo tanto, el balance de energías para una reacción es el siguiente, donde tenemos la ecuación 8.91. Como pueden ver aquí, Q es igual a W3, FAO0, y eso sucesivamente. Esta es la ecuación. Bien. Con K reacciones y M especies, el balance de energía se convierte en la siguiente ecuación, que está denominada como la ecuación 8.91. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí llegó esta parte final.
Hasta aquí llegó esta exposición. Espero les haya servido de mucha ayuda y que hayan aprendido la diferencia entre las ecuaciones de un reactor PFR y un reactor CCTR. Que hayan aprendido sobre todo qué campos tan extensos existen en el diseño de reactores no isotérmicos en estado estacionario. Fue un placer. Judith Rodríguez y mis compañeras se despiden.